¿Cómo estamos en seguridad alimentaria? ¿Cómo está el país? ¿Cómo está produciendo? ¿Cómo está con la falta de diésel, que es fundamental para la agroindustria y especialmente en el oriente boliviano? ¿Cómo estamos en relación a esto que se habla siempre de seguridad alimentaria? No nos va a faltar nada, estamos bien, tenemos hilos grandes, estamos almacenando alimentos, se nos dice siempre de parte del gobierno. Vamos a tener ahora la mirada de Gonzalo Colque, que es investigador de la Fundación Tierra, que nos va a dar un panorama de lo que está pasando en el agro en el país y cómo se está comportando con estos cambios climáticos y encima la falta de combustible para trabajar. Gonzalo, muy buenas tardes, un gusto saludarlo, un abrazo a la distancia. Cuéntenos por favor el panorama en el que vamos a enfrentar este próximo semestre de este 2024. Gonzalo, un gusto estar contigo en tu programa, muchas gracias por la invitación. Mira, quizá habría que empezar hablando de lo que se está viviendo en el día a día en términos agropecuarios, y sobre todo en Santa Cruz, donde estoy. Desde hace varias semanas las filas o las colas en los surtidores de combustibles han aumentado enormemente para comprar diésel, ¿no? Entonces el problema principal es el diésel, no es nada nuevo, ya teníamos escasez el año pasado, pero este año la mayoría del transporte pesado y también las maquinarias agrícolas tienen grandes limitaciones para tener suficiente diésel. En este momento en particular la preocupación es de si van a tener suficiente diésel para la cosecha que ya está encima, ¿no? Gonzalo, ¿cuánto diésel se utiliza en la agroindustria en Santa Cruz? Mira, Gonzalo, para poner en simple, en el país más o menos se consume de diésel unos 41,000 barriles por día. Ese es a nivel nacional. De esas 41,000 barriles, el 84% es diésel importado, siendo el nacional solamente el 14%. Redondeando, diríamos, Gonzalo, que de cada 10 litros de diésel que se consume en el país, unos entre 8 a 9 son productos importados y el resto es nacional. Esta es la situación real. Y esto no era así, esto ha empeorado. Estábamos en una dependencia de importaciones de diésel de un 60%, estoy hablando de hace 6, 7 años, ha ido aumentando a 70, 80 y ahora estamos en 86%. Ese es el problema fundamental y está provocando, en el caso del agro, Gonzalo, ajustes a la baja en la producción. Si las planeaciones de nuevos cultivos están a la baja, si la gente que por ahí cultivaba unas 2,000 hectáreas ahora está planeando 1,800, 1,700, está priorizando cultivos de exportación y está, por ejemplo, bajando tremendamente la producción de trigo y de maíz en el país. Entonces, esta proyección a la baja ya tiene consecuencias, Gonzalo. El año pasado la exportación, la agroexportación en este caso, ha bajado en un 17% con respecto al año anterior. Entonces, esa es la situación y esto no tiene una solución a corto plazo, lamentablemente. ¿Y qué pasa entonces si no hay una solución a corto plazo con el tema de la seguridad alimentaria en el país? ¿Es simplemente discurso? ¿Es un objetivo al que queremos llegar los bolivianos? ¿Cómo está el tema de la seguridad alimentaria? En honor a la verdad, habría que decir, Gonzalo, que en los últimos 18 años los indicadores de seguridad alimentaria han mejorado en el país. No han sido muy significativos si comparamos con otros países con mejor desempeño, pero es innegable que ha mejorado. En términos de acceso, de ingreso disponible, de precios estables, ¿no? Y también de subvenciones que han ayudado, por ejemplo, a que no suba el pan por muchos años, ¿no? Y la razón fundamental de esto ha sido, Gonzalo, el congelamiento de los precios tanto de gasolina como de diésel. Este año vamos a cumplir 20 años de precios congelados. Y eso es subvención, eso es dinero público. Y es pues totalmente razonable que después de 20 años esto ya sea insostenible. Y eso es lo que está pasando y esto no tiene solución a corto plazo, ¿no? A corto plazo
podemos pensar en medidas de mitigación compensatorias pequeñas, que serían como analgésicos, ¿no es cierto?, para sobrellevar el momento, pero en el corto plazo definitivamente no hay solución. Y eso lo estamos viendo en los mercados. Estas últimas 2 semanas los precios han empezado a subir enormemente, no solamente de productos de primera necesidad, sino también de los productos importados. Y eso es así porque la importación desde el 2005 para adelante se ha duplicado, casi se ha triplicado en el país de alimentos, sobre todo de procesados, ¿no? Y esto tiene que ver también con la fijación del tipo de cambio desde el año 2011, me parece, y eso ha hecho que la apreciación del boliviano haya incentivado la importación, pero fundamentalmente el contrabando de alimentos, que ha desmantelado lo poco que había del aparato productivo. Entonces no tenemos capacidad de reacción a corto plazo, por ejemplo, produciendo nuestros alimentos propios. Entonces este es un tema complicado y vamos a tener que pensar en el mediano plazo. Gonzalo, en esta crisis alimenticia, en esta crisis económica, ¿quién pierde, quién gana? Le pregunto a Gonzalo Colque. ¿Quién es el que se beneficia? Mucha gente dirá, son los que producen tomates, pues porque ahora el tomate está caro. Son los que producen cebolla, ellos están ganando. O los que producían papa, que estaban en 80, 90 la arroba. ¿Esa percepción es correcta o solamente es temporal estas subidas y bajadas que tenemos? ¿Quién gana, quién pierde? Aquí nadie gana, lamentablemente, Gonzalo. Todos perdemos. Incluso la señora que vende el tomate al doble y al triple del precio que había en marzo. Y los precios están ajustándose lamentablemente a la subida. Todo lo que se importa por lo menos ha aumentado en un 20%. Todos los productos argentinos han empezado a subir y están en un 25% por encima de los precios. Y las ventas bajan para las caseras, ¿no? Y el consumidor empieza a ajustar sus ventas y sus compras y empieza a controlar mejor el dinero que tiene, porque es un precio que tiene una subida evidente. Lo mejor que hubiera pasado, Gonzalo, es, en términos económicos hablo, que estas subidas fueran consecuencia de una nivelación en algún porcentaje de los precios del combustible. Y lo que estamos viviendo ahora es al revés. Está empezando a subir los precios de los alimentos y de los productos de primera necesidad antes que suban los precios de los combustibles. Y eso es un poco tardío ahora de tomar la medida, porque en los hechos tener 1 litro de gasolina o tener especialmente 1 litro de diésel ya ha subido para el consumidor. Los 2-3 días que espera en la estación de servicio significa un costo económico. Hay menor actividad para los transportistas, ¿no? El hecho de que estén comprando en un mercado especulativo, por ejemplo, los productores agropecuarios, diésel a 6 bolivianos, a 7 bolivianos, ya significa una elevación de los costos de producción, ¿no? O que estén recortando la cantidad de hectáreas cultivadas con maquinaria agrícola, igual significa una pérdida económica. Entonces, esto se está ajustando porque sabemos que aunque oficialmente estén congelados los precios de los combustibles, va a pasar lo mismo que con el dólar, ¿no? Si para acceder a ese combustible con precio congelado, la gente acaba pagando un costo y un precio mucho más alto, y eso ha empezado a generarse con fuerza en las últimas 2 semanas, y esto creo que no tiene no creo que tenga tendencia a la baja en el mediano, en el corto plazo especial. Y eso quería preguntarle, porque han subido bastante los precios en los últimos días, sin embargo hoy han ido bajando, y se atribuye a que hay un control en las fronteras que nos está permitiendo sacar. Estábamos hablando de que el tomate estaba en 7 pesos, 6 pesos la libra, ahora está en 3.50, ha bajado bastante. ¿Podrá bajar mucho más a volver a esa normalidad que teníamos de 2.50, tal vez 2 pesos la libra de tomate? ¿Se podrá llegar a ese nivel o se van a mantener ahí y esto va a ser en desmedro de la economía de las familias? ¿Cómo ve el panorama, Gonzalo? Mira, Gonzalo, una de las tareas que hacen los economistas es hacer predicciones para el futuro, pero generalmente fallamos.
y por eso se dice que los economistas más bien somos buenos explicando por qué hemos fallado en nuestras predicciones a futuro y que más bien tenemos limitaciones para predecir el futuro, ¿no? Esto lo digo un poco para atenuar el hecho de que no hay una línea concreta. En el caso de tomate que tú mencionas, efectivamente se tendría que haber bajado porque el precio no solamente ha subido en 20-25%, se ha duplicado el precio, en algunos casos más que el doble, ¿no? En Santa Cruz el kilo de tomates ha llegado a vender a 18 a 20 bolivianos. Y esto a inicios de año se compraba en 8 bolivianos, ¿no? Y en la época de alta producción bajaba hasta 4 bolivianos, dependiendo de la calidad, 5 bolivianos hasta 3 bolivianos. Entonces, teniendo como referencia este comportamiento, respondiéndote, diría, no va a volver a los precios anteriores. No va a volver, y creo que el tomate es un buen indicador. Si dudo que el tomate vuelva a los precios anteriores por varias razones. Te doy dos. Una, Argentina ha recuperado, por ejemplo, ¿no? Y Argentina empieza a demandar tomates y tiene un precio mayor y eso ejerce presión para la subida de los precios. La producción de tomates, si bien no depende tanto del diésel, los productores sienten que los costos de vida también se elevan como consumidores, que son los costos de transporte, por ejemplo, ¿no? Y eso hace que esto se esté nivelando. Lo único que podría bajar estos precios es que la demanda de la gente caiga. Pero con el tiempo la demanda de la gente cae en cosas que no necesita en el día a día, pero en los productos de primera necesidad la gente sí o sí tiene que comprar. Y ahí no creo que tengamos caída en la demanda y por lo tanto vamos a tener que aceptar nomás que vamos a tener precios mayores con los que hemos empezado este año. Se ha hablado mucho de la udepedización del país, que estamos llegando a ese nivel. Hay voces que dicen, no estamos en ese nivel ni vamos a llegar. Desde la mirada agropecuaria, ¿cómo estamos? ¿Podremos llegar a ese nivel de estar buscando alimentos de acá a poco? Yo espero que no, Gonzalo. Si bien hay cosas similares, no debemos perder de vista que desde la época del 80 hasta ahora han pasado varias décadas. Y muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, los sistemas de control del sistema financiero son mucho más avanzados. Hay un mayor control y experiencia también de control de las políticas macroeconómicas en el país. Hay una mayor vigilancia y acuerdos internacionales que velan de que la economía no se salga fuera de control excesivamente. Por supuesto que no hay total garantía, pero además hay que tener en cuenta que un factor que ha empeorado lo que ha pasado en los 80 es la sequía de los años 1982 y 83. Esa sequía ha disparado una enorme migración de la población joven de las comunidades del altiplano y de valles, y eso ha cambiado incluso la manera en que estaban configuradas las ciudades y los centros urbanos en el país. Entonces, no creo que tengamos una situación similar, pero definitivamente tiene que ser un recordatorio de que si no tomamos medidas a tiempo, ya hemos pasado por esa experiencia y podemos llegar a vivir una experiencia similar, ¿no? Es decir, no es algo pasajero lo que estamos viendo y cada día, cada uno de nosotros como bolivianos ya estamos sintiendo de manera directa los efectos de los cambios económicos que estamos viviendo en los últimos 3 años. El día martes, el martes es, ¿no, Shirley? El día martes, 18 de junio, se va a llevar adelante la presentación del libro Hablemos de economía boliviana sin ser economistas, cómo salir de la maldición de los recursos naturales, precisamente escrita por Gonzalo Colque, con lo que estamos viendo. El comentarista va a ser el expresidente del Banco Central, don Juan Antonio Morales. Cuéntenos un poco, Gonzalo, aprovecho para que usted nos plantee este libro, es que Hablemos de economía boliviana sin ser economistas. ¿De qué trata, por favor? Adelántenos un poco de esta presentación. Sí, por supuesto, y muchas gracias por la pregunta. Es un libro que se ha publicado recién a finales del mes de mayo
y se ha hecho el lanzamiento en la Feria del Libro de la ciudad de Santa Cruz la pasada semana, y ahora estamos haciendo la presentación en La Paz. Es un trabajo en el que he estado ocupado en los últimos 2 años fácilmente, y me parecía oportuno contribuir no solamente a diagnosticar y a hablar sobre lo que está pasando en la coyuntura, sino mirar un poco más allá y ver qué soluciones o cuáles son primero los problemas que tenemos a mediano y largo plazo, y después cuáles podrían ser los caminos de salida. De eso trata el libro. Ha sido trabajado justamente, como dice el título, con la intención de que sea una fuente de información, sea una lectura accesible para el público en general. Y esto también tiene un mensaje oculto, Gonzalo, en el sentido de que la economía nos importa a todos y no debe ser una materia que solamente sea de economistas, que los economistas escribamos para economistas, a veces con jergas, con explicaciones enredadas, técnicas, a veces con datos innecesarios. Yo creo que es importante. La economía nos importa a todos, seamos comunicadores, seamos sociólogos, tengamos cualquier profesión. Y ese es el título de este libro que estamos presentando el día martes. Por supuesto que todo el público está invitado. Estás invitado, Gonzalo. Vamos a estar. También Shirley, a participar en este evento, a que nos puedan acompañar. Y ahí estaremos explicando algunos detalles del contenido también. Gonzalo, para adelantar un poquito a nuestro público, ¿qué datos encontramos en este libro? ¿Qué datos informativos en facilito podemos comunicarle a la gente? Bien, este libro sobre todo maneja el desempeño económico de los últimos 23 años. Una línea de trabajo es cómo se ha presentado la bonanza de la renta de gas natural, en qué momento ha llegado a sus niveles máximos y por qué ha caído esto y cuáles van a ser las consecuencias para los próximos 5 a 7 años. Este es el ciclo corto de la bonanza de los recursos naturales, y lo llamamos la maldición de los recursos naturales, Gonzalo, porque primero no solamente se ha dado con el gas, ya hemos vivido con el estaño en el siglo pasado, ¿no? Y Bolivia históricamente en los últimos 120 años sí ha vivido permanentemente esta ola de pequeñas bonanzas, caídas, crisis y depresión económica. Y eso fundamentalmente está relacionado con el hecho de que la mayor parte de nuestra economía depende de la explotación de los recursos naturales y de su exportación en calidad de materia prima. El 90% de lo que exportamos, eso rinde cuenta el libro, es recurso natural en calidad de materia prima o semiprocesada. Entonces, esta excesiva dependencia de recursos naturales ha hecho que no desarrollemos como país un aparato productivo diversificado, fuerte, con manufacturas, con industrias, con servicios, ¿no? Y cuando este proceso depende tanto y excesivamente de momentos de bonanza de los recursos naturales, tiene consecuencias negativas, lamentablemente, porque uno pensaría que, bueno, tener recursos naturales debería ser una bendición, pero los hechos nos demuestran que más bien ha traído problemas, sobre todo de estancamiento económico, y de algo que se llama, y se explica también en el libro, el efecto de desindustrialización. Cuando los sectores rentistas o de recursos naturales crecen con ganancias extraordinarias, los otros sectores tienen todas las de perder. Y eso es lo que ha pasado en nuestro país. Lo único que ha florecido en el último tiempo es el oro de los cooperativistas, la agricultura de exportación, el gas cuando había gas, y todo lo demás se ha desmantelado, ¿no? Hace 20 años, antes que empiece el proceso del gas, en el Alto teníamos ya empresas a pequeña escala que eran exportadores, ¿no? Y los que estaban especializándose en industrias y manufacturas, en exportaciones de tejidos, etcétera, de pronto en estos años de renta empiezan a migrar a otros sectores productivos. Choferes, minibuseros, contrabandistas, comerciantes, ¿no? Y eso tiene una explicación en términos económicos. Y ese es un efecto negativo del hecho de que florezca un sector rentista y que este florecimiento de la mano no haya llevado a una industrialización del país. Importante. Entonces, bueno, no quiero
tomar más temas, pero estos son los temas que no son tan de corto plazo, pero directamente tienen relación con lo que está pasando hoy en día. El martes entonces será la presentación del libro. Ahí nos vamos a ver, Gonzalo Col, que le agradezco mucho su tiempo, su mirada, su explicación y este aporte que también se hace desde la academia para información de la población boliviana. Muchas gracias, Gonzalo, y felicidades por este trabajo.